Si algo tenemos en común todos los seres humanos, es que siempre estamos buscando algo. Somos seres en busca de objetivos. Los objetivos que nos fijamos construyen y definen nuestras vidas, miden nuestra ambición, delimitan el lugar hacia donde podemos llegar. Esta fuerza es la que nos hace despertar por las mañanas con energía, la que nos empuja a mirar la vida con ilusión, el impulso que nos hace luchar y a dar lo mejor de nosotros. Mi búsqueda sobre el poder de la mente me ha ratificado algo que ya intuía y que, como veremos, la ciencia de hoy en día está empezando a vislumbrar. Existe un campo interconectado de energía al que es posible llegar desde nuestra conciencia. Una gran mente global. Era esto a lo que se refería el filósofo Platón cuando hablaba acerca de la existencia del mundo divino de las ideas que gobernaba nuestra realidad. En la antigua doctrina que ha permanecido oculta, este mundo es llamado Atzilut, el lugar del cual proceden todas las bendiciones, los milagros, la abundancia. Un mundo superior donde todo es posible. Aprende cuáles son los principios del éxito y de la prosperidad que llevan usando unos pocos para lograr grandes niveles de riqueza desde hace más de 4000 años. Todo lo que no comprendiste y no te contaron, por fin es revelado. Empecemos. Descifrando la Biblia según la sabiduría de Kybalión. Es bien conocido lo mucho que costó traducir la Biblia del latín a los demás idiomas, aun cuando la mayoría de las personas que escuchaban las misas no la entendían. Como sabrás, el conocimiento es poder, y este consiste en la habilidad de generar cambios en el mundo de acuerdo a la voluntad. El poder es la capacidad de poder, valga la redundancia, hacer un pensamiento realidad. Con esta sencilla definición entenderemos varias cosas. Primero, el poder es algo práctico que genera cambios en el mundo. Segundo, el poder es algo afirmativo. Consiste en hacer las ideas realidad, en afirmar que se puede. Seguramente ahora entenderás por qué se ha intentado velar la sabiduría del Kybalión. No querían que fuésemos poderosos. No querían que moldeásemos el mundo y nuestra realidad a nuestra voluntad. Querían hacerlo ellos por nosotros. Para entender la sabiduría del Kybalión, primero será necesario comprender su concepto de divinidad. Y al contrario de lo que podría parecer, para el Kybalión, Dios es un concepto práctico y muy poco metafísico. Dicho en pocas palabras y simplificado en exceso, Dios es el todo, la interconexión, la suma de todo lo que existe. Se dice que el todo es más que la suma de las partes, porque cuando los elementos se combinan, se crean interacciones y sinergias que superan la sencilla suma de unidades separadas. Por lo tanto, Dios es la totalidad de todo lo que existe. Ahora que estás comprendiendo el concepto de Dios, empezaremos a analizar el Génesis bajo una nueva luz. Descifrando el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. La razón es lo que nos hace divinos según el Kybalión. Si te fijas, no es casualidad que se diga en el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, en el mundo superior, ya que su reino no es de esta tierra. En el cuerpo humano, la parte superior es la cabeza. En la iglesia, cuando alguien se santifica, se dice en el nombre del Padre, y siempre se toca la cabeza. Eso es para indicar que nuestro Padre es la inteligencia creadora. Nuestro Padre vive en nuestra mente. Dios vive en la mente. Es un reino mágico que el Kybalión conocía como Atzilut, del que hablaremos más adelante.
un mundo que conecta con todo lo que es, ha sido y será. Jesús dijo: el reino de Dios no vendrá ostensiblemente, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Si te fijas en el conocido cuadro de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, donde Dios intenta tocar a Adán, la figura que forma la divinidad es exactamente la misma silueta de un cerebro humano. Miguel Ángel ya sabía el secreto. Dios vive en el pensamiento. Cuando actuamos sin pensar, a menudo generamos caos en nuestras vidas como consecuencia. Se podría decir que en esos casos estamos alimentando a las fuerzas del mal, porque no estamos usando nuestra parte divina, la razón. Ahora pensemos en cuál es el logro principal de Dios en la Biblia: la creación del mundo. Por lo tanto, el ser humano, en tanto que hecho a su imagen y semejanza, tiene su misma virtud y poder: la creatividad. Somos seres con el don de crear, y eso es modificar nuestro entorno y nuestra mente. El éxito es 80% mentalidad, 20% habilidad. A pesar de la variedad de objetivos que perseguimos y de acuerdo con las estadísticas, los expertos concluyen en que lo que realmente buscamos tras todos nuestros deseos es amor, tanto propio como de los demás. Queremos tener dinero, poder, éxito, pero no por sí mismos, sino por la admiración, el cariño y, en definitiva, el amor que va a producir en la gente que nos rodea. ¿Quién querría ser rico en Marte, sin nadie con quien poder compartir o mostrar esa riqueza? Si nos adentrásemos aún más en el motivo real de nuestros deseos, nos daríamos cuenta de que lo que buscamos en realidad es aprobación. Todos queremos una mayor conexión con los demás, con la pareja, con uno mismo, con el mundo. Probablemente uno de nuestros mayores errores sea que a menudo olvidamos nuestros objetivos y, por lo tanto, no los perseguimos. Apuntar las metas que queremos conseguir ayuda a fijarlas en nuestro subconsciente, focalizando en ellas nuestra atención. Existe constancia científica acerca de la relación entre escribir un objetivo y hacer que éste se cumpla. En un estudio universitario en Estados Unidos realizado a lo largo de 30 años, se descubrió que aquellas personas que tienen la costumbre de anotar sus objetivos los consiguen con mayor asiduidad ocupando puestos laborales donde cobran hasta 9 veces más que las personas que no tienen claro un objetivo y no son constantes en perseguirlos. Por lo tanto, el ejercicio que quiero que hagas ahora mismo es escribir tus objetivos en un pedazo de papel y guardarlo dentro de tu billetera para que lo lleves a todos lados contigo. Sé que suena ridículamente sencillo, pero a veces lo más simple es lo más verdadero. Con este sencillo ejercicio nos vamos a asegurar de no olvidarlos visualizándolos cada día. Y ese es nuestro verdadero poder divino, la creatividad, con infinitas posibilidades a nuestro alcance. Cuando creamos situaciones, objetos, ideas, estamos haciendo uso de nuestra inteligencia divina, cumpliendo con el propósito por el que fuimos creados. De hecho, como veremos, Dios no hizo al hombre, sino que se fragmentó y se convirtió en el hombre. Tú y yo y todos somos partes indivisibles de Él. Dios dejó al hombre inacabado para que Él mismo se colocase donde Él quisiese. Puedes ser lo que quieras, lo que te propongas. Para ello deberás moldear y ser uno con aquello en lo que te quieres convertir. Dios es una energía ilimitada que está siempre a tu alcance. Somos partículas de Él. Por lo tanto, no se pide a Dios. Se usa la energía que es Dios para conseguir aquello que queremos.
Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las 3 Cs. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along.